¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. Hoy estamos aquí en una actividad más de Accesol.1, nuestros socios Royal American. Les queremos dar la más cordial bienvenida a este webinar Tipos de almacenamientos en baterías. Bueno, como ya lo dije, con nuestro socio Accesol Royal American. Las disminuciones de precios en las baterías y la mayor participación de las energías renovables variables son algunos de los factores que plantean una oportunidad para un mayor desarrollo de sistemas de almacenamiento de energías con batería, donde Chile está liderando esta transición en el sector energético de la región. Para eso dejo con ustedes a Claudio Larenas, subgerente de energía de Royal American, que les hablará del tipo de baterías ácido plomo, litios, sus características, sus aplicaciones y precios. Muchas gracias y muy bienvenidos a todos. Bueno, Claudio. buenas tardes a todos. Voy a ver si puedo compartir la pantalla en este momento. Ahí, ¿se ve? Exacto. Vamos a dejar las preguntas para que se hagan por el chat, o al final podemos abrir algunos micrófonos para que le hagan las preguntas directamente a Claudio, pero lo ideal es hacerlo al final de su presentación. Gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes, como les decía. Bienvenidos a este primer curso de baterías que hacemos por la web. Entendemos que un curso por la web se hace un poco árido, y si lo hacemos después de almuerzo se torna un poco desafiante, y si ya el tema es batería, es casi un acto temerario. Pero vamos a tratar de hacer esto en forma dinámica, y la idea es poder hacerlo interactiva, como decía Marcela, y podemos ir llevando esto de buena forma. Sin más, demos comienzo a esto. Déjenme ver acá. La primera pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué hacer un curso de batería? Y a nosotros nos gusta comenzar con esta lámina. Entonces, que es básicamente la distribución aproximada de una inversión inicial de una instalación aislada. Y yo no sé si hay algo acá que le llama la atención, algo que podría resaltar respecto a esto. Efectivamente, lo fundamental acá es que el 40% de la inversión inicial de una instalación aislada son las baterías. El 40%. Es decir, de 1 millón de pesos, 400.000 pesos se van a la batería. Y seamos honestos, la batería es el elemento que menos cuidamos, el elemento que elegimos más a la ligera, es el elemento al que todo el mundo le echa la culpa de cualquier problema. Oye, falló algo, tiene que ser la batería. Y estamos hablando que elegimos, no, ¿qué batería pongo? Ponle cualquiera. Y estamos hablando del 40% de nuestra inversión. Entonces, es el elemento que deberíamos cuidar, es el elemento que deberíamos mimar, y es el elemento que menos pescamos al momento de hacer la elección de los materiales para una instalación aislada. Entonces, la idea de esto es poder elegir una buena batería, pero cuando vamos, y como muestra de lo que estoy diciendo es verdad, a nosotros nos gusta mostrar algunos ejemplos de algunas instalaciones, y en terreno nos encontramos con cosas como esta. Yo estoy seguro que muchos de ustedes podrían contribuirnos con muchas de fotografías similares o peores que esta dentro de una instalación. Vemos, por ejemplo, en la primera fotografía la sección de los cables, sumamente delgada, las baterías sudadas. La foto de la derecha, yo no alcanzo a contar la cantidad de paralelos que está adentro, digamos, pero infinitos paralelos confinados. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, si estas baterías son selladas, no liberan gases. No, si estas son de gel, son de las buenas, no liberan gases. Pero todas las baterías de plomo liberan gases, más o menos gases. Eso lo vamos a ver en el transcurso del curso. Entonces, se ponen las baterías confinadas, se realiza una mala instalación. Otra muestra, algunas muestras acá de unos amigos de España. Las baterías tiran en el patio. La foto de la derecha, que uno podría pensar que está relativamente bien instalado, pero las baterías están debajo de la electrónica. Nunca las baterías se instalan debajo de la electrónica, porque finalmente la batería
en el proceso de carga, empiezan a liberar gases. Los gases, uno, son inflamables, dos, corroen los equipos electrónicos. Entonces, en un mediano plazo, vamos a empezar a tener problemas con la electrónica y problemas que no son cubiertas por la garantía. Entonces, y si a esto le sumamos una instalación eléctrica como esta, es peor aún. O sea, me pregunto, ¿cuánto costará un terminal de ojo que no se pueda poner acá? ¿Se fijan? ¿Qué pasa si hay un arco y abajo las baterías están en proceso de carga? Podría haber un incendio, podría haber una explosión. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, que uno, que elijamos una buena batería, la batería adecuada para el sistema que estamos instalando. Dos, que la instalación la realicemos de buena forma, de buena calidad. Nosotros apuntamos a tener en un futuro salas así, salas profesionales, salas donde hay un sector de batería, un sector de electrónica, hay espacio para la ventilación. Porque todas las baterías de plomo, ya sean de gel, abierta o AGM, liberan gases, por lo tanto tiene que calcularse la ventilación. Uno no puede poner cualquier batería en cualquier sala. Hay que calcular el espacio, el volumen que uno necesitaría para que la sala de batería sea segura. Entonces, con esto, la clave es elegir una buena batería. ¿Cómo elegimos una buena batería? Nosotros en Royal decimos que no existen las baterías malas, tampoco existen las baterías buenas. Existen baterías buenas para el uso que le quiero dar o malas para el uso que le quiero dar. Entonces hay un montón de cosas en las cuales uno se puede fijar al momento de elegir una batería. Para algunos podría ser el costo inicial. Tengo un presupuesto limitado y tengo que ver qué es lo que más se cuadra a ese costo. Pero a lo mejor para una persona que es electrodependiente, la confiabilidad es algo crucial. O si estamos poniendo un sistema en una isla en el extremo sur de Chile, a lo mejor la vida útil va a ser fundamental, ¿no es cierto? O si estamos instalando en 200 kilowatts, un banco de 200 kilowatts, en plena cordillera, a lo mejor el peso, los costos de envío, eso pasa a ser fundamental. Entonces, al momento de elegir una batería, tengo que ver qué es lo que yo quiero cubrir, qué es lo que yo quiero, cuál es mi objetivo dentro de la instalación. Y con eso, ir y elegir una batería adecuada. Ahora, baterías en el mercado hay muchas y hay de todo tipo. Básicamente hoy las podemos dividir en dos. Están las de plomo ácido y están las baterías de litio. Existen otro tipo de baterías. Están las baterías de níquel, las níquel cadmio, como fueron muy famosas en los 80-90, níquel metal. Todo el tiempo salen baterías distintas, pero hoy cuando queremos hacer una instalación fotovoltaica, básicamente encontramos estos dos modelos, plomo y litio. Dentro de las baterías de plomo ácido, las podemos dividir en abiertas y selladas, ¿cierto? Y dentro de las selladas tenemos en AGM y gel. Ya vamos a explicar cada uno de estos modelos. Y en litio tenemos dos variantes. Están las baterías que están basadas en celdas de energía, que se llama. Una celda de energía en litio lo que persigue es poder almacenar la mayor cantidad de energía en el menor volumen posible. ¿Quién podría buscar esto, por ejemplo? Un vehículo eléctrico, un Tesla. El icono de estas baterías son las NMC, níquel manganeso cobalto. Ellos lo que buscan es tener una batería muy pequeña que logre almacenar la mayor cantidad de energía posible. Cosa, ojalá, de poder tomar el auto en Arica y poder llegar a Punta Arenas sin tener que regarlo entre medio, ¿no es cierto? Y en paralelo tenemos el otro formato, que son las celdas de potencia.
Una celda de potencia lo que busca es poder entregar un alto pic de corriente cuando la carga lo pida. ¿Quiénes podrían necesitar esto? Una grúa horquilla, un apilador, donde de repente una grúa tiene que levantar, no sé, 5 o 7 toneladas y el motor pide una descarga fuerte de corriente y que la batería sea capaz de darse. Y esas baterías son las LFP, de litio fosfato de hierro, digamos, y la diferencia entre ambas, básicamente, es que la LFP, al tener menos densidad energética, resultan ser un poco más seguras. Porque si llega a pasar algo, las celdas no se inflaman. Las de energía se incendian. ¿Se acuerdan lo que pasó con el Samsung años atrás? Samsung 8 creo que fue el Note 8, que se incendió. Bueno, eso corre ese riesgo. Todos los días están sacando cosas nuevas para mejorar la seguridad de las celdas. Pero esas son las dos grandes que tenemos. Por lo general, lo que las baterías estacionarias en litio se van por las LFP, por celdas de potencia. Uno, porque son más seguras, vamos a tener la batería en la casa, ¿no es cierto? Son más seguras. No necesitamos reducir tanto el espacio, tenemos volumen suficiente, son un poco más baratas, ¿cierto? Y puede responder fácilmente a los pics de potencia. Así que de esto es más o menos lo que vamos a hablar a continuación. Y vamos a comenzar con las baterías de plomo. Batería estacionaria. Las podemos dividir por estructura en dos grandes grupos. Están los elementos de 2 volt, que son muy utilizados en todo el mundo y que por alguna razón acá en Chile no las usamos. Tienen muy mala fama y nunca hemos entendido acá nosotros por qué. Y están las monobloques, que es la tradicional, ¿no es cierto?, que son las baterías de 6 o 12 volts. En las monobloques tenemos las baterías abiertas, ¿cierto?, AGM gel, y también tenemos baterías de placa tubular, que se los voy a explicar a continuación. La ventaja de usar elementos de 2 volts, y que por lo que se usa en el resto del mundo, es porque disminuye la cantidad de paralelos. Y la capacidad de la batería la da la misma celda. Entonces, no tenemos el problema de la resistencia interna a las baterías. Y la vida útil de la batería es mucho más. El que tenga placa tubular significa que existe la placa plana, digamos, que es como un celular, digamos, planito, y lo otro es que la placa tubular son como unos palillos. Ahí a la derecha, no sé si se alcanza a apreciar. El que sea placa tubular implica que la batería dura mucho más que la de placa plana. Entonces, es una batería, la celda de 2 volts, que no necesita tener paralelos, dura mucho más, y por alguna razón acá en Chile está como desprestigiada. Creo que fue hace un mes atrás, un cliente que estaba comprando baterías para uno de sus clientes finales, nos estaba cotizando, quería poner 4 bancos en paralelo de monobloque. Y nosotros le ofrecimos baterías de 2 volts, creo que eran TOPZS, ya les voy a explicar la diferencia entre ellas. Creo que eran TOPZS, y dijo, no, es que esas baterías de 2 volts explotan. Se hinchan y se revientan. Y no sé de dónde sacó eso, porque la batería de 2 volts es justamente la que no explota y la que no se hincha. Entonces hay un rumor de calle de que las baterías son malas, son complicadas, hay que mantenerlas, y ya vamos a ver el tema del mantenimiento, que todas las baterías se mantienen. Todas las baterías se mantienen. Hay como un mito, estas son libre mantenimiento. Eso es falso. Todas las baterías deben mantenerse, porque si no, está corriendo el riesgo el 40% de nuestra inversión inicial, que es mucha plata, por lo tanto hay que cuidarla, hay que mantenerla. Entonces, dicho eso, las baterías, porque me desvío un poquito del tema, las baterías de 2 volts las podemos dividir en estas 3 categorías. ¿Cómo saber qué significa esto? Le voy a dar unos tips. La letra O
significa que es una batería estacionaria. Si hubiese una E, significa que es de tracción. Esto es importante porque en el mercado nos hemos encontrado con clientes que han instalado bancos de batería y se los consiguen un banco de batería usado y que seguramente fue usado por una máquina apiladora y uno ve la celda y una batería de tracción. La diferencia entre la celda de tracción y la celda estacionaria es que la celda de tracción tiene un poco antimonio, creo que son entre 2 y 5% de antimonio, lo que permite darle descarga muy profunda a la batería y muy continuas, al menos una vez al día. Entonces, se descarga mucho y continuamente, y eso hace que el antimonio hace que el plomo se ponga más blando y permita la más fácil circulación de los electrones. Ahora, eso tiene el problema que se corroe más rápido la celda. Por eso las estacionarias que no la estresamos de esta forma, no tienen antimonio. Entonces, es fundamental saber si el cliente que usted le está pidiendo recambiar la batería, qué sé yo, tiene la batería original, es de tracción o es estacionaria. Entonces, la O dijimos que significa que es una batería estacionaria. La PZ significa que tiene placa tubular. Entonces, cuando ustedes vean en cualquier batería que dice PZ, significa que tiene placa tubular. Placa tubular, dijimos, significa que dura mucho. Y la S significa que es una batería abierta, como la que estamos viendo aquí en la fotografía. La de abajo, si ustedes se fijan, también es OPZS, pero tiene una T al inicio. Esto también es una batería estacionaria, placa tubular, abierta, pero la T significa que el envase es translúcido. Eso significa que es una batería de bajo costo. Son las mismas placas que tiene la OPZS, pero es una batería que es un poco más barata. ¿Ya? Y la de abajo, la OPZB, dijimos O estacionaria, PZ placa tubular, B significa que es de gel. Entonces así nosotros podemos diferenciar las distintas baterías dentro de los elementos de 2 volt. Y bueno, las baterías también existen baterías monobloque OPZS, pero son muy raras, porque generalmente si vamos a usar placa tubular, nos vamos por los vasos de 2 volt. Y la de GM y GEL que ustedes ya la conocen, y vamos a dar más detalles de este tipo de baterías más adelante. Hay características comunes dentro de la batería. Uno, lo que les decía, la nomenclatura, el tipo placa, ya saben, ya sea, da lo mismo si es GEL, 2 volt o monobloque. Si digo yo que una placa tubular, ya sabemos que dura mucho, placa plana dura poco. Hablamos de un 15% de profundidad de descarga, sabemos de lo que estamos hablando independiente del tipo de batería. Los días de autonomía, la vida útil, ¿no es cierto? La densidad del electrolito, que también vamos a hablar un poquito de ello. Y la temperatura. Y en el tema de la temperatura, quisiera profundizar un poquito, porque es sumamente importante tener esto claro. Todos sabemos de cierta forma desde el colegio, ¿no es cierto?, que a mayor temperatura la reacción química se acelera, ¿cierto? Eso implica que al yo hacer trabajar las baterías a una mayor temperatura, la capacidad de la batería aumenta. ¿Qué significa eso? Ahí vemos en el primer gráfico que antes de eso, un pequeño comentario. Cuando nosotros hablamos de las características de una batería, decimos 100 amperes, 600 ciclos, la letra chica que no vemos o nunca leemos en la batería es que eso es a 20 grados Celsius. Entonces, todas esas medidas están a 20 grados Celsius. Entonces, cuando yo veo una batería de 100 amperes, es a 20 grados Celsius. Ahora, si yo aumento la temperatura, y en el caso del gráfico que está en pantalla, y la llevo a 40 grados, probablemente me va a dar la batería, no me va a dar 100, me va a dar 108 amperes. Y lo mismo, si bajo la temperatura a 0 grados, la batería ya no me va a dar 100 amperes, me va a dar 80 amperes. Baja su capacidad. Entonces, esto es súper importante al momento de definir
el banco de batería, el tamaño del banco, de qué capacidad yo voy a estar ocupando, voy a tener en mi sala. Porque si vamos a estar hablando de temperaturas muy bajas, a lo mejor yo había hecho los cálculos con 100 amperes, pero con 100 amperes no me va a durar, me va a durar un 80% del tiempo. Tengo que poner una batería de una capacidad un poco superior. Entonces, esto de que las baterías aumentan su capacidad con la temperatura, a lo mejor nosotros no lo teníamos concientizado, pero de una u otra forma nosotros como que lo sentimos y como que medio lo sabíamos en nuestro subconsciente. Porque, seamos honestos, cuando estamos en la casa y estamos con el control remoto, y no nos funciona el control, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo? Saco las baterías y las caliento a la mano un rato. Las caliento un rato y después de un par de segundos, 30 segundos, un minuto, las pongo y funciona el control remoto. ¿Qué hice ahí? Las calenté un poquito, me dio un poquito más de capacidad suficiente para hacer un clic y subir un poquito la televisión o cambiarla de canal, ¿cierto? Cuando digo esto, en muchos de los cursos me ha tocado gente que me dice, sí, yo las pongo al sol. Otra persona dijo, no, yo las tiro al zinc, arriba. Y después yo voy y cambio y me funcionan perfecto. Pero una vez me tocó una persona que me dijo, sí, yo las pongo en una sartén. Ahora, yo no me atrevería a ponerle una sartén, pero a él parece que le funcionaba. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que finalmente en el inconsciente está a mayor temperatura la batería, ¿cierto? Da más capacidad de la que dice la nominal. Y otro factor importante es que por cada 10 grados de temperatura que yo aumente sobre los 20, la vida útil de la batería cae a la mitad. ¿Qué significa esto? Que si tengo una batería que me dice que dura 1000 ciclos, la letra chica dice a 20 grados Celsius. Pero si el compartimiento donde yo los voy a tener, en mi sala de batería, está a 30 grados Celsius, la batería ya no me va a durar 1000 ciclos, me va a durar 500 ciclos. Ahora, ¿qué pasa si es un horno? La tengo en Talca en pleno verano y está a 40 grados. Ya no me va a durar ni 1000 ni 500. Me va a durar 250 ciclos. Y así, 125 ciclos. Y finalmente, la temperatura mata la batería. Y esto es sumamente importante también al momento en que ustedes hagan los diseños del banco. Porque así ustedes ahora pueden entender la cantidad de luminarias apagadas. Y cuando uno pregunta qué pasó acá, ¿por qué hay cada 5 luminarias y solo una encendida o 2 encendidas? Es que las baterías eran malas. Pero a lo mejor las baterías no eran malas. A lo mejor fueron mal dimensionadas. La persona que hizo el cálculo, porque si ustedes ven, además, son súper osados porque se meten en unos cofres súper angostos, de acero galvanizado, para que no se la roben, ¿no es cierto? Pero yo no sé a qué temperatura podrá estar eso. O sea, 70 grados en pleno verano, no lo sé. Entonces, que las baterías ya duren un año, es muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la temperatura al momento de elegir o diseñar el banco de batería. Yo no sé si vamos bien, está todo claro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Seguimos. Entonces, como le decía, eso era ¿sí? Yo tengo una pregunta. Entonces, como la temperatura es tan relevante y como hoy día tenemos información disponible de todo el país de las distintas temperaturas que hay, ¿cuál es la temperatura que deberíamos tomar? ¿Deberíamos tomar la temperatura mínima, la promedio, la máxima? ¿Cuál de cómo debería ser tomado ese criterio? Piensa tú que finalmente la batería está siendo cargada durante el día. O sea, la batería tú la vas a hacer hervir
porque finalmente lo vamos a ver después en la curva de carga, todas las baterías hierven, ¿no es cierto? Y si tú le pones sobrecorriente, finalmente no tiene cómo liberar toda la cantidad de gas y por eso se hinchan. Entonces, las baterías todas hierven. Al momento de hacerle hervir, tú vas a hacer ¿a qué hora? ¿En la mañana? ¿O a mediodía? Justo cuando el cofre está a máxima temperatura. ¿Te fijas? Entonces, hay que ver con la cantidad de ciclos que tú quieres darle o alguna forma de mitigar la temperatura. Algunos la enterraban, ¿te fijas? Pero otros decían en el sur que no quedaba bien sellado y se le inundaban. Otros dicen que se la roban. No sé si eso pasa en Chile, pero puede ser. Pero hay que buscar una solución, porque poner la batería a pleno sol, confinada, en una caja de acero galvanizado, que no tiene ventilación muchas veces, tan sellada, y ni siquiera tiene por dónde escapar el hidrógeno que libera. ¿Te fijas? Es un peligro. Y están matando tu batería. Es en el caso de las luminarias, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de si tiene una instalación aislada en una parcela, uno generalmente la caseta donde están las baterías es relativamente fresco, no sé, estará a 30 grados máximo, y es un ambiente un poco más amplio, ¿cierto? Para que ventilen. Bueno, no sé si respondí la pregunta, pero lo Sí, me intentamos. gustaría ver si puedo hacer una pregunta también. Sí, por supuesto. Sí, con respecto a esto mismo, si yo pongo, por ejemplo, las baterías ya en una zona sur, y en una zona sur yo la tengo trabajando permanentemente a 10 grados. Obviamente ya tenemos claro que la batería no me va a rendir al 100% porque va a estar bajo la temperatura, pero eso indica que en vez de 1000 ciclos podría darme 2000 ciclos de vida. O sea, podría, aunque no esté trabajando al 100%, alargar la vida útil de la batería o no es cierto. No, los fabricantes por lo general no te hablan de alargar la vida, solo te hablan de cómo se acorta, ¿cierto? Para el caso particular que tú estás mencionando, lo que tendrías que hacer ahí, sabiendo la baja en capacidad que vas a tener con la baja temperatura, te toca dimensionar una capacidad un poco más alta. No sé, si estabas pensando en tener una batería de 100 amperes, por ejemplo, a lo mejor te va a tocar poner una batería de 120 amperes. Pero el fabricante nunca te va a decir que te alarga la vida de la batería. Ellos se cubren por todos lados. Solo cómo se acorta. Hola, buenas. Soy Moisés Cifuente y Perfecto. quería hacer un alcance con respecto a lo que dice Nelson. Muchas baterías mencionan la profundidad de descarga asociado a estos ciclos de uso. Entonces, a lo mejor por ahí puedes fijarte y determinar cuánto te va a durar tu batería. Ese es otro factor que lo vamos a ver a continuación. También la vida útil también depende de la profundidad de descarga, que lo vamos a ver y es distinta para cada una de hecho, para cada batería y para cada modelo. Y para eso están las tablas y las curvas de profundidad de descarga versus vida útil de las baterías. Eso también ayuda. Entonces, está por un lado. Esa es otra salida. Por ejemplo, si tiene una batería que está a muy alta temperatura, que tú sabes que la cantidad de ciclos se te va a venir a la mitad, por ejemplo, lo que tú podrías hacer es no descargarla al 50% como habías pensado y descargarla solo un 30%. Y con eso vas a aumentar los ciclos de vida, que fueron algunos muertos por la temperatura. Todo eso entra en la ecuación al momento de elegir la batería, porque ahí tú puedes jugar o con los ciclos por profundidad de descarga, por temperatura, y la otra variable que tiene es la capacidad de la batería. ¿Qué capacidad pongo? ¿O me paso de una de 100 a una de 200? Pensando Hay en este otro, factor temperatura y además bajo la profundidad de descarga. Es parte perfecto. del cálculo que hay que hacer.
Otro punto que me salta la duda frente a esto mismo, que se aplica mucho en los paneles, pero no lo he escuchado en las baterías. ¿Qué pasa con los ciclos de las baterías cuando yo las mezclo? Por ejemplo, tengo una batería que tiene 3 años de uso y ya he consumido la mitad de sus ciclos y las pongo Sí, con baterías nuevas. ¿Las baterías sí. disminuyen Eso, su ciclo también? sí, las baterías siempre nivelan hacia abajo. Perfecto, gracias. Entonces, es como, por eso a uno siempre le recomiendan que el control remoto, si va a cambiar una batería, cambia las dos. Porque, o si no, la nueva, en el corto plazo, se va a igualar a la vieja y va a perder el cambio de baterías nuevas. Y Oye, Claudio, finalmente, ¿sí? la pregunta del año sería la siguiente, porque, entonces, ¿cuál es la batería que, de lo que ha estado presentando, tiene mejor alcance o mayor rango de temperatura, digamos? No sé si son todas iguales. Yo veo los catálogos que de alguna forma hay catálogos que los chinitos, ellos ofrecen hartas cosas en el papel. Sí, sí. Ahí va a depender del proveedor que tú quieras elegir, va a tener que ver la ficha técnica. Eh, es como lo que decía yo en la primera lámina, en el momento de elegir la batería. ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Estás buscando, no sé, bajar la inversión inicial? ¿Quieres una batería barata porque tienes problemas de presupuesto? ¿O querías una batería con mayor ciclo? Una batería con más seguridad? Y todas esas variables son las que te hacen elegir una marca u otra, y dentro de una misma marca tú tienes un montón de opciones. Me voy por la celda de 2 volt, me voy por un monobloque, lo pongo AGM, lo pongo gel o lo pongo abierto. ¿Te fijas? Es parte de lo que uno tiene que tener presente al momento de evaluar y de elegir la batería que es más idónea para la solución que quiero tener. Entonces, no hay una receta, no hay una, o sería fácil decir, oye, mira, cómprate la marca Juanito, el modelo amarillo, ese es bueno. No, porque va a depender para lo que yo la quiero, ¿te fijas? Y la idea del curso, esto que estamos haciendo, esta presentación, es poder darle herramientas a ustedes para que les permitan elegir la batería que necesitan para la solución que quieren proponer. Esa es como la idea. Por eso hablo de toda esta letra chica que hay y que muchas veces no se conoce, porque es fundamental. Es fundamental saber, digamos, que la batería se degrada con la temperatura, que la batería y se degrada muchísimo. Piensa tú que es exponencial. Es la mitad, después la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad, y así. Cae muy bruscamente. Entonces, es un dato que es fundamental al momento de hacer el análisis. Los ciclos de vida los vamos a ver ahora, es parte de la presentación, pero la idea de esto, como digo, es que se vayan con tips y al momento de hacer un diseño puedan considerar todas estas otras variables, todos estos otros factores para poder elegir la batería que más se acomoda a la solución que están buscando. ¿Cierto? Y como para entrar un poquito más en detalle, eso era como las características generales de la batería. Ahora, entrando en las baterías de plomo, vamos a partir por las baterías OPZS, que son las baterías abiertas y son las baterías más usadas en el mundo. Ustedes cuando ven una batería es como la que se muestra aquí en pantalla, ¿cierto? Es de un material translúcido, como de acrílico, y afuera siempre sale un número OPZS, ¿no es cierto? El modelo, después salen dos números más. Entonces, ¿qué es esto? Lo primero, el primer número es el número de placas positivas que tiene. Esto no tiene mucha importancia al momento de hacer el diseño, digamos, pero eso implica la calidad y de cuántos amperes cada placa, más o menos. Ya supimos lo que significaba peseta, ¿no es cierto? O estacionaria, peseta tubular, placa tubular, ese es batería abierta. Y el primer número es la capacidad de la batería en C10. ¿Qué significa que sea en C10? Significa que es la cantidad de amperes que yo puedo sacar en 10 horas. Haciendo matemática simple, significa que yo puedo sacar 80 amperes en forma continua por 10 horas. El último número que está a la derecha, el 1200,
Esa es la misma capacidad de la batería, pero en C100. Es decir, que yo podría sacar 12 amperes por 100 horas en forma continua. Eso significa esos números. Ahora, si ustedes se fijan, la diferencia entre C10 y C100 es 1,5 veces. Es decir, entre descargar la batería en 10 horas y descargarla en 100 horas, yo tengo un 50% más de energía. Y así también hay en C20, en 20 horas, 24. Los fabricantes tienen todas estas tablas que uno puede bajar y entretenerse. Y uno podría hacer un diseño 100% ajustado a lo que yo necesito. Yo quiero descargarla en 16 horas. Y busco la tabla, busco el C16 y me voy a cuántos amperes. Yo necesito, no sé, pues 70 amperes y busco en esa fila cuál me da los 70 amperes. Y con eso podría yo elegir la batería precisa para la solución que estoy usando. Generalmente no lo hacemos así. O sea, se hace en C10 en 10 horas porque en una instalación aislada, 10 horas es más o menos lo que dura, donde se usa la batería, ¿no es cierto? En la noche, 10, 12 horas. Entonces, por eso se usa en C10 y no se usa en C20 o en C100. Ahora, cuando yo por primera vez me presentaron esto, yo lo encontré bastante loco y no lo entendía. El que me lo explicó fue una persona que se llama Borja Pellicer, de un español. Es muy simpático él. Y yo le dije, ya, pero ¿cómo? O sea, para mí la batería es como el estanque de agua. Y yo voy a almacenar 10 litros. Y tú me dices que si la saco en 10 horas voy a poder sacar 10 litros. Y si la saco en 100 horas voy a poder sacar 15 litros. Sí, me dijo. Puta, no te entiendo, le dije. La verdad no entiendo cómo puedo sacar más energía del mismo recipiente. Me dijo, es química. Y me dijo, una forma de entenderlo es con el ejemplo de un auto. Y me puso el ejemplo que está aquí. Me dijo, imagínate que tenéis dos autos iguales, ambos tienen un estanque 50 litros. Por el modelo del auto yo creo que a ellos les va mejor que a nosotros. Ambos tienen 50 litros y uno va a 140 kilómetros por hora y el rendimiento es 10 kilómetros por litro. Y el otro va a 100 kilómetros por hora y el rendimiento es 16 kilómetros por litro. ¿Qué va a pasar? El primer auto va a llegar muy rápido, pero va a andar solo 500 kilómetros. El auto que va más lento consume menos, tiene mejor rendimiento y llega más lejos. Me dijo, ¿entendiste? Le dije, sí, entendí. Perfecto, me dijo. Hagamos el ejemplo, con una batería. Entonces, si tengo una batería de 600 amperes en C10, que me da los 900 amperes en C100, yo podría decir que me da 60 amperes, ¿no es cierto?, por hora en la primera, y me da 9 amperes por hora en la segunda. Entonces, esto se va a poder descargar de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Yo sí dije, sí, eso está perfecto. Me dijo, no, hay un error. Nunca puedes descargar una batería a cero. ¿Por qué? Porque la batería se muere. Y recordemos, la batería es el 40% de nuestra inversión inicial. Por lo tanto, tenéis que cuidarlo, me dijo. Entonces, lo tradicional es descargarla solo al 50%. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, una batería de 600, ¿no es cierto? En C10 voy a poder, en vez de sacarle 60, le voy a poder solo sacar 30 amperes. Y a la batería, esa misma batería en C100, en 100 horas le voy a poder sacar 4,5 amperes y me voy a asegurar que al final de esto voy a quedar con un 50% de remanente. ¿Está correcto? Ya le dije, ahora sí que sí. Perfecto. Eso es. Las baterías nunca se descargan 100%. Y finalmente, la mayor cantidad de energía que te dan es porque la química la estresas menos. Y por eso, a donde más tiempo tú saques la energía,
la batería es más noble contigo, te da más energía. Perfecto. Entonces aquí yo tenía un ejemplo, pero yo no sé, esto lo vamos a pasar rápido, porque no quiero, solo a modo de ilustrativo, digamos. Si necesito una batería de 24 volts con OPZS y 600 amperios, ¿qué elementos necesito? ¿Cuántos elementos necesitaría? Bueno, necesitaría 12 vasos, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene 2 volts, los conecto en serie, me quedarían 24 volts. Y como no uso paralelos, la capacidad me la da el vaso, utilizaría el vaso de 600 amperios. ¿Cierto? ¿Qué energía puedo sacar? Los 24 volts por los 300 amperios, que es el 50% de carga de la batería. Espero que se haya entendido, pero con esto más que nada lo hacemos en los cursos para ver si se va entendiendo el concepto. Porque pasar de los 12 volts a pasar a los 2 volts, de repente la gente se complica un poco en la cantidad de vasos que necesita. Bueno, lo que estaban hablando recién, el tema de las profundidades de descarga. Esta batería, descargándola un 50%, entrega 3.000 ciclos de vida útil. Ahora, son 3.000 ciclos, y esto también es importante saberlo. No es que al ciclo 3001 la batería no sirve. O sea, que tenga 3.000 ciclos, lo que significa que el fabricante asegura que al menos la batería va a tener un 80% de su capacidad nominal. Eso significa la cantidad de ciclos. Es decir, si tengo una batería de 1000 amperes y al ciclo 3000, el fabricante me asegura que mi batería va a tener al menos 800 amperes después de los 3000 ciclos. Entonces yo puedo seguir usando mi batería, ¿no es cierto? Mucho más tiempo. Esa es la diferencia entre vida y vida útil de la batería. Ahora, esta batería al 60% ya entrega solo 2400 ciclos. Y al 80%, 1800 ciclos. Es decir, cuanto más la descargo, los ciclos no disminuyen en forma lineal, sino que se acelera la cantidad de vida, la vida útil. Y lo loco de esto es que si ustedes pueden revisar las curvas de las baterías, si ustedes ven las descargas menos de un 50%, si yo la quiero descargar un 40, un 30, un 20, se van a dar cuenta que la vida de la batería crece en forma casi lineal. Entonces, ¿por qué se elige el 50% de descarga a la batería? Es porque es el punto óptimo entre la máxima vida que yo le puedo sacar por el dinero que estoy pagando por la batería. Porque si yo quisiera un banco que me durara, no sé, 6000 ciclos, tendría que tenerla al 20% de descarga. ¿Cierto? Pero a lo mejor la voy a hacer durar 6000 ciclos, esos son como 18 años más o menos. A lo mejor de aquí a 6 años más, el valor del litio cae mucho más. ¿Se fijan? Y voy a estar adelantando una inversión que yo tendría que haber hecho en 8 o 10 años cambiando mi banco, porque quiero que me dure 18 o 20 años, y finalmente el litio va a ser la solución en 5 años. Entonces no tiene sentido adelantar la inversión, hacer mi sistema más caro, más que, volvemos a insistir, el 40% de mi inversión inicial. Entonces la idea es hacerlo óptimo. Y el óptimo está al 50% de profundidad de descarga. Eso. Después, estas baterías, como siempre dicen todos, no, es que esas baterías hay que mantenerlas. Y la respuesta nuestra es, todas las baterías se mantienen. Todas. No, es que las de gel no se mantienen. Sí, también se mantienen. Es más, el mantenimiento es mucho más complicado que una batería gel. Ya se los voy a comentar. Ahora, el mantenimiento de estas baterías es muy sencillo. Y para ver, uno llega al sitio y para ver qué tan buena está la batería, uno que hace, ve la densidad del electrolito. Y es un tema súper simple. Uno saca la tapa, mete la pipeta, ¿cierto? Y ahí aparece la densidad del electrolito.
Si está 100% cargada y la batería está buena, el factor de la densidad debería ser de 1,24. Y si, por ejemplo, me sale 1,17, siguiendo esta tabla, significa que la batería está al 50% de carga. Entonces, como decíamos hace un rato, todas las baterías nivelan hacia abajo. Y las baterías malas terminan siendo la manzana podrida dentro del cajón. Entonces, por eso hay que verlo constantemente y revisando que cada uno de los vasos, y si tienen baterías monobloc, cada una de las baterías monobloc, tengan la misma tensión, estén parejas. Entonces, ¿qué hace uno al momento de mantener? Uno llega al sitio, ¿cierto? Saca todos los tapones, mete el densímetro, pone 1,24, 1,24, 1,24, 1,20. Esta celda está con problemas. Significa que si yo no pongo ojo en esa celda o no la recupero, me va a afectar todo el banco. Y en vez de cambiar un vaso o reparar un vaso, porque estos vasos también se reparan, porque se les dan descargas profundas, ¿no es cierto? Se recupera aproximadamente el 80% de los vasos que entran a reparación, salen bien. Entonces, en vez de estar reemplazando la celda, se repara, se le da una descarga profunda, se vuelve a cargar lentamente, se le da otra descarga profunda, se vuelve a cargar y se recupera el vaso. Si yo no pongo atención en ese vaso particular, ese vaso va a empezar a afectar los vasos de los lados. Y voy a terminar con todas las baterías con problemas, con todas las celdas con problemas. Entonces, en un banco de 48 volts tenemos 24 baterías, 24 celdas en la batería, y sería volver a invertir el 40% inicial, que es lo que estamos tratando de evitar. Entonces, básicamente, la mantención de estas baterías es ir, como les decía, sacar los tapones, medir densidad de ácido. Esto se hace, probablemente van a tener que hacer esto cada, no sé, al principio uno lo ve una vez al año, cada 6 meses, ahí va a depender de cuánto a usted le interese el mantener las baterías. Nosotros recomendamos que se haga cada 3 meses, pero no es más que, y todas las baterías, no solo estas, todas las baterías se deberían mantener cada 3 meses para asegurar, detectar a tiempo el vaso o la batería que está con problemas. Entonces yo saco los tapones, 1,24, 1,24, 1,20, esta está con problemas. Si no hay ninguna con problema, vuelvo a poner los tapones, retorqueo todos los bornes, ¿no es cierto?, para evitar los puntos calientes, reviso que estén todos los niveles de agua más o menos en línea. Si a alguno le faltara un poquito porque evaporó, se le agrega agua destilada, nunca se le echa electrolito. Y eso fue. ¿Me demoré cuánto? ¿10 minutos? No es nada. Y en otras partes, lo que hacen los instaladores es ofrecer el servicio. ¿Por qué? Porque finalmente se genera una relación. Algunos lo hacen gratis, otros hasta incluso cobran. Cobran la visita, y es básicamente ir 10 minutos y los... Agüita le recomiendo y yo le recomiendo hay alguien ahí entre medio. Y finalmente ahí, conversando con el cliente, se logra una relación. Y cuando la batería llega a tener un problema o haya que cambiar el banco, los instaladores van y le dicen al cliente, ¿sabes qué? Ojo que las baterías ya están cumpliendo su vida, empieza a pensar en cambiar el banco. ¿Y a quién le van a comprar el nuevo banco? A la misma persona que lo ha ido a visitar periódicamente por todos los años de la instalación. Eso acá en Chile, como somos tan malos en toda la parte de servicio, no ha sido explotado, pero es una excelente oportunidad para todas las empresas, para todos los instaladores, poder dar esto. Uno lo instala, generalmente es todo lo contrario, instalan, se van y ojalá que nunca más me llame, porque si me llama es por algún problema, digamos, que voy a tener que cubrir. Pero en general, cuando uno hace bien la pega, dimensiona bien, tiene buenos productos y le da algo de calidad al cliente, uno no tiene por qué tener miedo a ofrecer este servicio, y uno va, conversa con el cliente, genera la relación, y eso sirve después para cuando el cliente quiera hacer una ampliación del sistema o quiera cambiar el banco de batería. Eso era con la OPZS. Después tenemos el modelo de OPZS.
que, como les decía, usan las mismas placas tubulares. Ahora pueden ver por qué es la T de translúcido. Se fijan, la carcasa, el case, es de polipropileno. Entonces, esta batería es hecha con un material mucho más barato, ¿cierto? Y se hace 100% en fábrica. No hay procesos manuales. La anterior tiene un proceso manual. Estamos ya en el año 2020 y esta batería sigue con un proceso manual al momento de su fabricación, que se los voy a explicar, van a ver una fotografía un poquito más adelante. Al igual que el modelo anterior, el primer número es el número de placas positivas que tiene, después viene el tipo de batería, que ya sabemos es translúcido, estacionario, placa tubular, abierta. El primer número es la capacidad en C10 y el segundo es la capacidad en C100. Y aquí hay una diferencia con la OPZS tradicional, que es que la diferencia de capacidad entre C10 y C100 no es de un 50% más, sino que es solo un 30% más. Ahora, como nosotros la ocupamos en C10, lo que dice la ficha es lo que es. Así que no hay por qué preocuparse. Pero esta es una de las pequeñas diferencias y la razón por la cual este modelo es más barato que la OPZS normal. Debe ser barato como aproximadamente un 20% más barato, más o menos, en términos de precio. En términos de vida útil, la OPZS tenía 3.000 ciclos, 50%, este tiene un 10% menos, son 2.700 ciclos aproximadamente. Al 60% son 2.100 y al 80% son 1.600 ciclos. El anterior eran 1.800. Esas son las grandes diferencias. Ahora, en cuanto a las placas y a la densidad de ácido, es la misma. También el mantenimiento es exactamente igual que el anterior. Al ser abierta, el mantenimiento es mucho más fácil. Uno se demora 10 minutos en hacer un mantenimiento de una batería, en verificar que esté todo bien, que esté todo andando perfecto. Y aquí están un resumen de estas dos baterías. Si ustedes se fijan, en la primera fotografía, así salen las baterías de fábrica. Y después tiene que pasar una persona encolando, digamos, la tapa y poniendo la tapa y firmando los bordes. A la derecha está cómo salen de fábrica las baterías TOPZS. Al ser polipropileno, se sellan con calor. Entonces es mucho más fácil. Ahora, ahí tienen la comparativa. 3.000 ciclos versus 2.700 ciclos. Ambas descargadas al 50%. Uno el recipiente SAN, de un acrílico, ¿no es cierto?, rígido, y el otro es de polipropileno, que es deformable. Proceso de fabricación semiautomático, y aquí viene lo interesante. Las baterías OPZS llegan hasta los 3.000 amperes en C10. Y la TOPZS solo hasta los 1.000. Ahora, ¿por qué no hacen baterías más grandes? Es por el efecto barril. Es porque la celda, al ser de polipropileno, que es un material deformable, ¿no es cierto?, al ser una batería muy grande, va a tener mucho electrolito dentro, por lo tanto se empieza como a salir la guatita, a ponerse un barrilito, ¿y cuál es el efecto que se produce? Que se descubren las placas, ¿cierto? Y empieza a sulfatarse. Eso finalmente termina cayendo al fondo de la batería y termina cortocircuitando las placas. Entonces, por eso no se hacen baterías más grandes que una capacidad superior a los 1.000 amperes. Ahí está además el coeficiente entre C10 y C100. Ahora, dentro de esta misma línea, la que la sigue y que una de las más usadas, que son los elementos usados en Chile, elementos 2 volt, son las celdas de 2 volt en gel, ¿cierto? Al igual que todas las anteriores, el primer número es el número de placas positivas, de vuelta, O estacionario, PZ, placa tubular, igual que la anterior, B significa que es de gel. El primer número es la capacidad en C10 y el segundo es la capacidad en C100. Entonces, la primera pregunta acá es ¿cómo mido la densidad de ácido si no tengo tapón? Porque tengo una válvula. Bueno, para eso hay que ocupar la formulita que está abajo.
que la tensión de los bornes igual a la densidad de ácido más 0,845. Si yo quiero saber la densidad de ácido, a la tensión que yo mida, le tengo que restar el 0,845 y ahí me da la densidad de ácido. Ahora, ¿cómo debe hacerse el mantenimiento de este tipo de batería? Lo primero que hay que hacer es echar abajo el sistema, porque tengo que desarmar todos los puentes de las baterías, porque tengo que medir tensión, como ya no puedo medir la densidad de ácido, tengo que medir la tensión de cada una de las celdas. Por lo tanto, yo voy, echo abajo el sistema, dejo que la celda se repose, ¿no es cierto?, que entre en un estado estacionario, de ahí saco todos los puentes y mido la tensión en cada uno de los bornes. Después que mido y si no detecto falla, si detecto alguna celda, no queda otra que cambiarla. Estas no se pueden recuperar. Entonces, si hay una celda que está mala, toca cambiarla para no matar todo el banco, ¿cierto? Y una vez que está hecho eso, se vuelven a conectar todos los puentes. Si el anterior nos demoramos 10 minutos, en esta al menos son 45 minutos. Es mucho más complicado. Pero de vuelta, el mantenimiento debe hacerse, porque si no, nos va a tocar cambiar el banco antes de tiempo, y que es lo que estamos tratando de evitar, ¿cierto? Aquí la diferencia es que entre C10 y C100 es solo un 19%. ¿Se acuerdan? La primera, la OPZS, es un 50% más de energía, TOPZS es un 30% más de energía, acá se logra solo un 19% más de energía. En cuanto a los ciclos de vida, al 50%, 2.600 ciclos aproximadamente. OPZS, 3.000, TOPZ, 2.700, esta, 2.600. Son 1.900 ciclos al 60 y al 80%, 1.250 ciclos. Entonces, una batería que dura menos, el mantenimiento es más complicado, es más cara, pero por alguna razón se instala acá, y la razón es que no tiene mantenimiento. Pero como vimos, el mantenimiento es mucho más engorroso que instalar una batería basada en elementos de 2 bolas abiertas, ¿cierto? ¿Hasta aquí algún tipo de consulta antes de entrar a los monobloques? Sí, una sola cosa me gustaría preguntar. Dime. Se supone que con una batería de litio todo esto está out, ¿no es cierto? O sea, ninguna de estas preocupaciones aparece si es que yo instalo un banco de litio directamente. Vamos a llegar ya al banco de litio, es como un palo blanco que tenemos. Es que Lo estáis traduciendo al tema. No, lo que pasa es que hay un motivo para la pregunta. Si uno considera, por ejemplo, que el 40% de la inversión y tú estás pensando que ya te vayas a gastar, por ejemplo, 1.000.000 de pesos en baterías para esto, pero tienes que descargar la mitad solamente. Y en una batería de litio tú puedes llegar a un 90, un 95%. O sea, y más encima es una batería que te va a durar unos 40% más aproximado que esta batería. ¿Por qué invertir en esto y no invertir directamente en litio? Si técnicamente es lo mismo y te ahorráis todo el resto de los problemas. Esa es una de las tantas variables que metes tú en la ecuación al momento de elegir una batería. Justamente eso. Perfecto. Entonces, al final, después de esto de plomo, vamos a ver un poquito lo de litio y vamos a ver un poquito los precios, para que ustedes se hagan una idea. Pero finalmente, esas preguntas que tú te estás haciendo en este momento, es lo que queremos generar con el curso, ¿te fijas? Es, ¿qué me conviene? Porque finalmente uno termina comprando lo que siempre ha comprado, lo cual no significa que esté bien. Para algunas soluciones puede aplicar perfecto, pero para otras soluciones puede que no aplique tan bien, ¿te fijas? Entonces, es darte herramientas para que después, al momento, sentado en tu casa haciendo un diseño, puedas definir y decidir por qué tipo de batería elegir, qué tipo de batería elegir. Exactamente ese es el objetivo del curso. Y bueno, y vamos... Sí, dime. Okay, una pregunta cortita de instalación. ¿Saber solamente si la posición de la OPZ horizontal o vertical da lo mismo? No.
A ver, la OPZB, la en gel, podrías ponerla en forma horizontal. El gel no es un gel como uno piensa que es como una melaza. No, no. El gel viene como en bolitas. Entonces es como granulado, por dentro es como granizo. Y la idea es siempre no dejar las placas descubiertas. Por eso van verticales, ¿te fijas? Porque, a ver, por aquí había una... Espérame. Aquí. Porque si tú te fijas, las baterías, te muestro esta porque es transparente, digamos. Las placas llegan hasta cierto nivel. Y si tú fijas la línea de mínimo y máximo ahí, que es donde va el electrolito. Cuando son en gel, también vienen con un llenado de gel hasta un cierto nivel. Entonces, el problema que podrías llegar a tener es que al acostarlas, toda la franja, a ver, espérame, si se ve no sé si se ve el mouse, toda la franja de aquí del costado de la batería te podría quedar 1 centímetro descubierto, sin electrolito, de gel. Aquí definitivamente si el líquido no va a poder ser porque se va a salir por el tapón, digamos. Pero el gel te va a descubrir 1 centímetro, ponte tú, de placa, y esa placa al estar descubierta se empieza a oxidar, se empieza a corroer, ¿te fijas? Y va a empezar a caer todo este material activo, digamos, empieza a caer al fondo, que va a caer a este otro lado de la placa. Y va a empezar a quedar entre las placas a tal punto que va a empezar a conducir y te va a hacer un cortocircuito de las placas. Entonces le va a matar el elemento. Por eso se instalan verticales. Ahora, yo he visto las baterías instaladas horizontal, funcionan. No tengo datos de si duran lo mismo que instalando las verticales. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Sigamos entonces. Después vienen nuestras queridas amigas monoblock de 12 o 6 volts, ¿cierto? Acá, estas son todas de placa positiva plana. Son todas planas. Es una placa gruesa, ¿no es cierto?, de plomo, a diferencia de las baterías de auto, que son placas delgadas. Estas son placas gruesas, hechas para descargas profundas, ¿no es cierto? Son ideales para instalaciones fotovoltaicas aisladas pequeñas. Acá nosotros hemos visto cosas muy raras, digamos. Una vez en Antofagasta vimos un diseño con 32 paralelos. Eso no es prácticamente un fusible, va a funcionar una vez y de ahí nunca más va a volver a funcionar. Existen hoy día balanceadores de batería que uno le permite poner más paralelos, pero como les decía al inicio, nosotros como Royal recomendamos máximo 3 paralelos. Hay fabricantes que dicen, instalen 5 bancos sin problema, y le ponen un balanceador, un battery balancer, y ningún problema. Pero a la larga, lo que nos hemos dado cuenta es que la vida empieza a decaer, empieza a durar menos. No tengo un dato exacto de cuánto menos, también sería bueno averiguarlo, pero empiezan a durar menos. Entonces nosotros siempre decimos nunca instalar más de 3 paralelos. Entonces eso te limita al tiro el banco, porque un día la batería más grande debe ser de 250 amperes, tenés un banco 48 por 250 por 3, y ahí tenés tu capacidad máxima de tu banco máximo, es monoblock. Si quisieras tener bancos superior a eso, sí o sí te recomiendo la cel de 2 volt o las de litio que mencionaban hace un rato. Y aquí tenemos estas 3. Tenemos baterías de plomo ácido abierto, baterías de AGM y baterías de gel. Y la duda es, ¿cuál instalo? Entonces, depende de lo que uno quiera, como decíamos al inicio, depende de lo que yo esté persiguiendo. ¿Cuáles son las características de las baterías de plomo ácido abierto en monoblock? Uno, son baratas, son muy económicas. ¿Cuál es el problema? Que al 50% de descarga me entregan 400, 500 ciclos. Ahora, funciona muy bien tanto a bajas como a alta temperatura. Y además permite entregar altas corrientes de descarga, como por ejemplo un motor, una bomba. Funciona muy bien en eso.
Ahora, ¿qué es lo que dicen? Sí, pero es que voy a tener que revisar el nivel. Sí, pero es sacar el tapón y mirar adentro. ¿Cuándo tú podrías querer una batería de estas, por ejemplo? Si tú tienes, por ejemplo, una casa en la playa o en la montaña y tú vas solo los fines de semana, él va a estar ciclándola 104 veces al año, ¿cierto? Son 52 semanas al año, sábado y domingo son 2 días, va a ciclar 2 veces a la semana las baterías, por lo tanto va a ciclar 104 o 100 ciclos al año. Con esta batería vas a tener para 4 años. Suficiente. Y bajaste tu inversión inicial. Y podéis tener bombas, y puedes tener motor eléctrico con esto. Es una batería espectacular. Pero ¿qué pasa? Que cuando hacen los diseños, no consideran la temperatura, no consideran los ciclos, no consideran la profundidad de descarga. Y dicho en chileno, digamos, el comentario es, no, estas baterías son pencas, son cornetas, dicho en chileno. Y no es así. Lo que pasó es que elegiste una mala batería para la solución que tú estabas trabajando. ¿Te fijas? Las otras baterías son las de AGM. Son un poco más caras que las de plomo ácido, ¿cierto? Pero ya son de 600, 800 ciclos al 50%. Tienen un muy buen comportamiento a bajas temperaturas, no así en altas temperaturas, por sobre los 50 grados empiezan como a guatear. Tienen buena respuesta a las cargas, o sea, también yo le podría conectar una bomba o un motor eléctrico, son sensibles a la sobrecarga, y esto es importante, la capacidad cae gradualmente en el tiempo. ¿Qué significa esto? Y qué lástima no tener un pizarrón acá para poder hacerle el dibujo. Significa que cuando ustedes tienen entre el ciclo 1 al 100% de capacidad, a los 100 amperes, ¿no es cierto? Y al ciclo 600, que voy a tener el 80% de la capacidad, que van a ser 80 amperes, yo voy a tener una línea continua, o sea, la batería se va a ir descargando proporcionalmente con cada ciclo que yo queme. Voy a partir con los 100 amperes, poco a poco se va a ir descargando, y cuando llegue linealmente, cuando llegue al 80, al ciclo 600, voy a tener el 80% de la capacidad inicial. Se descarga linealmente. ¿Cuál es la diferencia con las baterías de gel? Unos son un poquito más caras que las de AGM. Ya estamos hablando de otro ciclaje, entre 900 y 1000 ciclos al 50% de descarga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al tener válvulas hay mayor transferencia de calor, entonces soportan mejor las altas temperaturas. Pero aquí lo interesante es que su capacidad cae al final de su vida útil. ¿Qué quiere decir esto? Que si la batería AGM cae linealmente, la batería de gel, su capacidad se mantiene. Y cuando está llegando ya al ciclo 900, ciclo 1000, cae. Como una curva abrupta. Entonces, permite, por ejemplo, si queremos iluminar una farola solar, la de gel la aplica mucho mejor, porque me va a mantener los 100 amperes por casi el 100% de su vida útil. La batería de AGM va a ir bajando su capacidad con el tiempo. Ahora, si yo quiero tener una batería para el campo, donde yo tengo bombas, qué sé yo, y estoy todos los días ahí, la AGM podría ser una mejor solución. Ahora, como decía, si yo voy a ir de vez en cuando, una abierta es la mejor solución. Y estas son las diferencias que ustedes tienen que ir viendo al momento de elegir la batería. ¿Cuál es el uso que le quiero dar? ¿Cuáles me dan las mejores prestaciones para ese uso? Perdón, Sí, dime. tanto, quería hacerte No una hay cosa. problema, esa es la idea. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, sobredimensiono mi banco en exceso, supongamos, porque, no sé, porque tengo lucas y quiero poner mucha batería? O porque estoy poniéndole, no sé, 200 amperes a una luz solar de calle que consume muy poco. Y mi desgaste equivale al 10% diario de la batería, o el 5% diario. ¿Se completa igual un ciclo? Sí, pero tienes muchos más ciclos por esa profundidad de descarga, ¿te acuerdas? Perfecto. Va a estar en esta zona de la curva, acá.
Ya, perfecto. Y si quieres saber cuántos ciclos necesita, baja la ficha de la batería que tú estás usando, te va a esta curva de profundidad de descarga versus ciclos y vas a saber cuánto te va a durar. Ahora, lo que te decía, más del 50% de descarga estás botando inversión inicial, porque es como que la estás adelantando. Adelante la inversión cuando podría durarte, no sé, tú quieres que te dure más ciclo para que te dure más años, pero podría... No, no es por eso, es ¿No? porque de repente tú podrías, por ejemplo, que el caso que nos pasó a nosotros, que tuvimos que instalar en algún momento cámaras de seguridad en algún Ujú. lugar, y claro, las primeras 2 o 3 semanas el tipo pasaba todo el día jugando con la camarita por un lado para el otro, entonces y la giraba y miraba para allá y le mostraba a los amigos, entonces obviamente la batería tenía un consumo alto y necesitamos considerar ponerle baterías para ese consumo. Y después no la Ah, ya. ocupó más, entonces después la batería estaba súper sobredimensionada para lo que en realidad era, que era mantener una cámara prendida durante la noche. Entonces, en el fondo, lo que Ah, estaba bueno. haciendo es saber que entonces esa batería le iba a durar mucho más, Correcto. finalmente. Esa era la pregunta. Exactamente. Ok, Exactamente. ok, Dependiendo de la gracias. temperatura que le instaló, ¿no es cierto? Sí, en el sur es Ya verdad. aprendimos eso. Sí. Bueno, y aquí les Claudio, dejo, dime. una pregunta, mira, con respecto a la batería y a este factor del 50% de descarga. Pero ¿qué pasa? Porque también yo juego con los días de autonomía, considerando en que dependiendo en la zona donde se instale, tú vas a tener, no sé, un par de días posiblemente nublado. ¿Cómo lo manejas tú en ese sentido? O sea, si tú pones, por ejemplo, 2 días de autonomía, va a descargar la batería un 25%. Ahora va a depender un poco de dónde estás, porque si tú estás en una zona donde vaya a tener ¿cuántos días cuántas veces en el año vas a ocupar los 2 días de autonomía? O sea, Mira, yo si te estás en el hablo, sur, por ejemplo, puede ser la mitad del año. Mira, yo te hablo principalmente de la novena región, que si bien es cierto, hay sol durante época de invierno, pero a veces tú puedes estar 4 o 5 días con una nubosidad muy fuerte, por lo tanto las placas, si bien es cierto, captan radiación, pero muy poca, no sé, debe ser Ujú. un 20 o un 10% del máximo peak. Sí, sí. Ahí tienes que ver, tienes que sacar la cuenta de qué te conviene, porque lo natural que sería es ponle 2 días de autonomía, Sí, ¿cierto? mira, Eso significa, yo lo que he hecho habitualmente es bajar la profundidad de descarga y aumentar los días de autonomía para que en el peor escenario las baterías no se me sobredescarguen. claro, claro, eso es una forma. Ahora tú estás jugando con la vida de la batería ahí. Claro, O sea, exactamente. tú le vas a dar la posibilidad, y es lo que te decía, ¿cuántas veces en el año, cuántos días de los 365 vas a ocuparla con una descarga superior a 50? Porque si la calculas, por ejemplo, si una OPZS y está a 3000 ciclos, esos son 8 años, no sé, 8 y medio, 9, habría que sacar la cuenta. Y si tú dices, ya, le voy a dar una descarga un poco más profunda, voy a permitir que descargue hasta el 80, pero en estado estacionario todos los días descarga al 50 y un par de veces en el año descarga hasta el 80, ya a lo mejor no te va a durar los 8 años y medio, te va a durar 8 años o te va a durar 7,8 años, ¿te fijas? Vas a tener una merma en la vida útil y eso evitó también que aumentar la inversión inicial demasiado, que es poner una batería del doble capacidad de la que la necesitas. Eso, ahí tú juegas, ¿te fijas? A lo mejor, si era una batería de 500, a lo mejor no poner una de 1000, pero a lo mejor podéis poner una 600 y que te permita descargarla a lo mejor al 80. Y ahí Claro, podéis de nuevo volver a la vida útil que tú buscas. mira, ¿y qué diferencia hay entre estas baterías abiertas que tú mencionas y las de AGM que son completamente selladas? ¿Qué ventaja tiene una sobre la otra? Es esto, justamente. Las baterías abiertas, ahí tú ves. Uno, tiene los ciclos de vida. La abierta funciona bien tanto a temperaturas altas como bajas. La temperatura, las baterías de perdón, las baterías de AGM funcionan bien en bajas, pero no en altas temperaturas.
este como cuadro resumen que les dejo acá es para que lo puedan después digerir con calma y vean cuáles son las características que podría elegir de una u otra para elegir para la solución que estoy buscando. ¿Se fijan? Sí, mira, Entonces, yo como experiencia personal habitualmente ocupo baterías de AGM, pero revisando la ficha de cada batería, no sé, he visto baterías coreanas, baterías inglesas, que es diametralmente diferente a la baja, la coreana, eh, pero siempre he escogido principalmente esta sellada por, no sé, en muchas zonas del sur andan muchos roedores, qué sé yo, en las partes donde se instalan. Entonces, por un tema más de seguridad, también las prefiero. sí, por eso te digo, son múltiples factores los que te llevan a elegir el modelo de batería. Dar por sentado que, mira, la batería de 2 volts abierta es para este tipo de soluciones, o la monobloque de gel es para este otro, no va tan así porque cada proyecto es particular. Y la idea es que tú puedas elegir con todas las herramientas que tenga a mano cuál es la que aplica mejor y cómo elegir la mejor capacidad para la solución que estás buscando. Entonces, esa es la idea, justamente, empezar a pensar en todas estas diferencias que existen en el mercado de los distintos tipos de baterías eh, para, para permitirle elegir la correcta para la solución. ¿Se fijan? Aquí me están retando por el tiempo, así que voy a tratar de apurarme un poquito. Aquí les dejo una tabla comparativa de los distintos tipos de batería. Otra tabla comparativa respecto a la celda de 2 volts y los monobloques GEL AGM. ¿Cuáles son las mejores? Las principales diferencias. Y vamos a avanzar por tema del tiempo, pero básicamente lo mismo que hemos hablado. Ahora, el proceso de carga, esto es importante. Esta es la curva de carga de una batería de plomo. Las baterías de plomo tienen 4 fases, son 3, podríamos mencionar la cuarta que es la ecualización, pero la primera fase es la fase bulk, ¿cierto? Cuando la batería está al 50%, cada elemento está a 1,95 volts. Por lo tanto, tendríamos la batería de 23,4 volts para una batería de 24 volts, ¿cierto? Son 2 elementos. En la fase bulk, lo que se hace es inyectar corriente, una alta cantidad, que se diseña para entre un 15 y un 20% de la capacidad nominal de la batería. ¿Para qué? Para subir la tensión. Solo subo tensión. Entonces, inyecto un 20% de la capacidad nominal de la batería. Si tengo una batería de 100 amperes, 20 amperes, en forma constante. Este proceso dura aproximadamente 2 horas. Y se demora 2 horas la batería en subir desde los 23,4 volts, ¿cierto?, a los 28,8, que es el 85% de su capacidad. Pero en este proceso, en estas 2 horas, 2 horas y media, no he cargado la batería, solo subí tensión. Solo subí tensión. Entonces, si yo, al término de esta fase, de la fase bulk, mido la tensión, el tester, digamos, o el inversor, si lo está midiendo, cualquier monitor, va a decir, la batería está al 85% de su capacidad. Pero en realidad la energía que yo le metí a la batería es solo de un 20%. Entonces, si yo la saco de carga y la pongo a funcionar, me va a funcionar un par de horas, minutos, y se me va a caer. Entonces lo primero que dice, no, la batería está mala. No, no está mala, no la cargaste. Solo le levantaste la tensión. Porque al término de la fase bulk, empieza la segunda fase, la segunda curva, que es, mantengo la tensión constante y empiezo a inyectarle corriente, pero en mucho menor escala. Y empieza a bajar la inyección de corriente. Es en este proceso, en el proceso de absorción, es donde la batería realmente se carga. Aquí es cuando las baterías hierven. Aquí es cuando el sistema se estresa, ¿no es cierto? Y se liberan los gases. Si está mal dimensionado, ¿qué pasa? Que las baterías, todas las baterías, como les decía, liberan gases.
Si hay baterías que son 100% selladas, sin válvula. Si están 100% selladas, ¿qué les pasa? Se hinchan. Yo me imagino que todos han visto baterías hinchadas. Algunas hasta revientan cuando es demasiada la corriente que reciben. Entonces, es justo en este proceso. Y este proceso, cuando son baterías, digamos, con válvula, y hay una sala de batería, y uno entra a la sala de batería, hay un olor raro, es justamente el gas, el hidrógeno que está saliendo de la batería por el proceso de carga. Y uno toca la batería y está caliente. Cuando está caliente, uno dice, está en la fase de absorción. Y después las baterías quedan en flotación hasta que son usadas, ¿no es cierto? Ahí se baja la tensión a 2,3 volt por elemento. Y finalmente hay una cuarta fase, que es la ecualización, que aquí hay una discusión de los dos bandos, digamos. Uno dice que sí que hay que ecualizar, otros dicen que no hay que ecualizar porque se estresan gratis los elementos. Y a algunos sí les gusta ecualizar porque lo que se hace es levantar la tensión un poco más de lo normal, con la finalidad de hacer circular una pequeña corriente que permita equiparar los distintos vasos del banco de batería. Ahora, algunos dicen, sí, pero estáis matando a la batería porque le estáis levantando mucho la tensión, está estresando demasiado. A algunos les gusta tener el banco parejito. Y esa cuarta fase se puede hacer o no se puede hacer, si va a estar con baterías nuevas o con ¿cómo que se llama esto? Bien mantenida las baterías, probablemente la ecualización no es necesaria. Pero esto es importante, porque al momento ustedes de realizar el diseño de un sistema fotovoltaico, no tienen que considerar solo la corriente o la energía que necesito para suministrar a la casa. Yo tengo que asegurar que en el proceso de pool el regulador y los paneles me den al menos un 15 o un 20% de la capacidad nominal del banco. Y esto no muchos lo hacen. Entonces, por eso es fundamental hacerlo, para cuidar nuestro banco. 40% de la inversión. Bueno, y es esto en plomo ácido o litio, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué surgió el litio? Y vamos a recordar, tercero o cuarto medio, ¿no es cierto? Nos va a caer una lágrima a todos. ¿Por qué elegir litio? Uno, porque está arriba de la tabla periódica, ¿cierto? ¿Y qué significa que está arriba de la tabla periódica? Son los elementos livianos. Es un elemento muy liviano, fácil de transportar, ¿no es cierto? Tiene una cualidad muy buena. Y además, está en la columna de los metales alcalinos. ¿Qué significa eso? Que cede electrones con mucha facilidad. Es liviano, cede electrones. Alguien dijo, hagamos una batería de litio. Y con esto se empezaron a hacer las distintas tipos de batería de litio que existen hoy en el mercado. Imagínense, el plomo está acá abajo, ¿cierto? Un material muy pesado. Entonces, la pregunta que nos hacíamos delante, ¿qué pongo? ¿Qué uso? ¿Una batería de litio o una de plomo? Bueno, vamos a tratar de ver cómo podemos responder esa pregunta. Comparemos las dos. Uno, desde el punto de vista de energía utilizable, lo que decían. En una batería de plomo se recomienda sacarle el 50% y no más del 70% de su capacidad nominal. La batería de litio yo la podría descargar hasta el 100%, si yo quisiera. Uno, los diseños que hace, lo hace al 90, 95%. Pero uno podría llegar a descargarla hasta el 100%. Ya con esto ganamos, ¿no es cierto?, con lo que es el litio. Del punto de vista de ciclo de vida, si a ambas baterías las descargo, estamos hablando de una celda de 2 volts, que son las que tienen más ciclos. Si a ambas baterías yo las descargo el 90%, la batería de plomo me da 1200 ciclos y la batería de litio me da 6000 ciclos. Ya con esto sigo ganando, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de rendimiento, lo que hablábamos de la energía que me entrega la batería respecto a la velocidad con que se la saco, ¿no es cierto? Las baterías de plomo ya vimos que donde más rápido saco la energía, menos energía me entrega. La batería de litio no. Y por eso las baterías de litio se venden por energía. Las vendemos por una batería de 2,5 kilowatts, una batería de 10 kilowatts, porque la batería independiente, si yo quiero sacar los 10 kilowatts en una hora, o lo quiero sacar los 10 kilowatts en 10 horas, me entrega los mismos 10 kilowatts.
Entonces, para los diseños es súper fácil, no tengo que fijarme si es C5, C20, C15. No, necesito 10 kilowatts para el día, pongo una batería de 10 kilowatts y estoy. El peso, fundamental. Un banco de batería de plomo es más de 4 veces más pesado, valga la redundancia, que un banco de litio. Entonces, para todo lo que era el transporte, la manipulación, ley del saco, ¿no es cierto? Y todas estas cosas, es mucho más conveniente la de litio. En un espacio mucho más reducido y mucho menos peso. En cuanto a la eficiencia en el proceso de carga, ustedes saben que la carga de una batería de plomo, de por cada 100 amperes que estoy metiendo a la batería, entran a la batería entre un 75 y 80% de los electrones. Lo otro se disipa en calor y pérdida. Una batería de litio absorbe entre el 95 y el 98%. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo la batería la cargara con un generador eléctrico, consumiría menos petróleo cargando una batería de litio que una batería de plomo. ¿Cierto? Más aún, si por la velocidad de carga, que yo la batería de litio, yo podría cargarla incluso en un C. Es decir, puedo cargarla en su capacidad nominal. Si yo tengo una batería de 500 amperes litio, yo puedo meterle 500 amperes y en una hora la tengo cargada. Eso significa. La batería de plomo no. Necesita su curva de carga que vimos recién con sus 8 horas de carga. Entonces, desde el punto de vista de un grupo generador, yo podría hacerlo andar 1 hora, 2 horas y ya voy a tener mi batería cargada. Y la batería de plomo no. Tengo que cumplir el ciclo de carga completo, ¿cierto? Con las distintas fases y me obliga a tener el grupo generador 8 horas andando. Entonces, el litio sigue siendo una muy buena alternativa. Desde el punto de vista de emisión de gases, como les decía, todas las baterías de plomo liberan gases, todas. La batería abierta es la que más gas libera. La batería de gel libera un 80% menos, es decir, libera solo un 20% del gas que libera una batería abierta. Eso implica que el volumen de espacio abierto y ventilación es mucho más reducido, es mucho menor en una batería de gel. Pero la batería de litio tiene cero emisión. Cero emisión. Hasta la fecha, las soluciones que habían, por ejemplo, para una planta de alimento o farmacológica, era ir con una batería de gel. ¿Por qué? Porque liberaba menos gases. Hoy en día, la solución es litio, cero gas. Esto permite que yo instale la batería abajo de abajo de la electrónica, sin tener problema con la electrónica. Puedo, ese gabinete que ven ustedes ahí, que es como un frigobar, digamos, tengo 13,8 kilowatts ahí. Entonces yo podría poner baterías abajo en un container, y como son livianos, no me va a producir ninguna deformación del container, y la electrónica arriba, y llevarme mi container al sitio de instalación. Entonces, otra ventaja. Ahora todos dirían, ya, pero instalar una batería de litio es súper complicado. Debe ser complicadísimo. Y no. Básicamente, se instala, como ven ustedes ahí, esa es una solución típica del litio. Digamos, solamente necesito un monitor, en el caso de Victron, ¿no es cierto? Necesito solo un monitor. Y conecto por BCAN las baterías con el monitor. Y el cableado es así. Yo pongo mis 3 baterías en paralelo, ¿no es cierto? Supongamos que cada gabinete sea estos son de 10 kilowatts, tengo 30 kilowatts. Conecto todas las salidas de continua a una barra continua, ¿no es cierto? Donde se engancha el inversor. Y se conectan cada uno de los módulos, cada uno de estos módulos son de 2,5 kilowatts, se conectan positivo negativo con un cable, o sea, no positivo negativo, perdón, entrada-salida con un cable de comunicación, un RJ45, que ya viene con la batería. Y la salida de se conecta a la entrada de esta otra, y así. Y todas estas, como decimos acá internamente, se van cosiendo las baterías con estos cables de comunicación, y solamente para que ellas se vean y sepan cuánto es la capacidad total del banco. Y esto se reporta con un BMS, ¿no es cierto? Que es
el BMS es como el orquestador de la batería, y el que cuida la batería, el que mide los procesos carga y descarga, y eso se conecta con un cable BCAN con el monitor, y este a su vez el monitor con el J45 el inversor, y eso es todo. No se necesita mayor cableado, no se necesita mayor configuración. Entonces, la conexión de esto es muy sencilla. Es muy fácil de instalar, mucho más que un banco en plomo. Y aquí viene el tema importante y que a todos les interesa. Ya, pero esta cuestión debe ser súper cara. Bueno, depende de qué es caro. Habría que definir qué es caro. Y hice este análisis de precio hace un par de meses, puede que los precios hayan cambiado un poquito. Pero el primero de la izquierda era el valor de un banco en 48 volt de 14 kilowatts aproximado. El banco, el primero, es con un monobloque gel genérico, barato, que podemos encontrar si nuestra alternativa es baja inversión. El segundo es con un monobloque que nosotros lo hicimos con Ultracell, que es una batería ya de mucha mejor calidad, ¿cierto? La tercera columna es con OPZS, celda de 2 volt abierta. La verde es la TOPZS, y ahí ustedes empiecen a mirar ya la inversión inicial comparada con la celda, con la monobloque Ultracell. Son un poco más baratas. La morada es OPZB, que es el rey actualmente en Chile para todo lo que es sistema sin mantenimiento, como le llaman, libre mantenimiento, y la roja es la batería de 13,8 BID. Entonces, si ustedes ven estos precios, esto es más o menos lo que debería costar en mercado, eran valores netos, pero verlo así y sin considerar todos los otros factores de las distintas baterías, como son los ciclos de vida, es un poco injusto. Entonces lo que hicimos fue calcular el precio por kilowatt entregado en su vida útil de cada batería. Y nos encontramos con esto. Entonces, finalmente, la batería que era más barata, que finalmente es más barata, pero tiene menos ciclos, el precio eran 263 pesos por kilowatt entregado en su vida útil. Pero miren el precio de la batería TOPZS, que son celdas de 2 volt y que acá a nadie le gusta. Tenéis 2700 ciclos y una batería súper confiable, es más barato que todo el resto. Y miren lo de litio, ya es casi el menor precio que todo el resto de sus similares, de todo el resto de los modelos. Hoy en día lo que se está consiguiendo con las baterías de litio son unos precios muy, muy convenientes. Entonces, conviene hacer este análisis. Si realmente se tiene el dinero, hay que ir por el litio. Ese es como mi consejo ya a nivel personal. Ahora, como el precio del plomo, que es un metal que se transa en bolsa, sube, yo no sé si estos precios son reales o no, pero como todas las baterías de plomo son similares, relativizamos esto y pusimos más o menos qué porcentaje es en batería. Si baja el plomo, deberían bajar todas las baterías de plomo. Si sube el plomo, todas las baterías deberían subir más o menos en la misma proporción. Por lo tanto, esta es la lámina que uno debería tratar de mantener en la mente. Las celdas de 2 volt abiertas en el largo plazo son mucho más económicas que un monobloque. Dan mucho mejor prestación y son una solución que por alguna razón acá en Chile no se utilizan. Pero yo creo que están desprestigiadas y es falta de conocimiento. Y como la gente no sabe, prefiere ir con lo que siempre ha hecho, lo cual no significa que toda la vida lo haya hecho bien, ¿no es cierto? Y empezar a ver el tema de las baterías de litio, porque las baterías de litio son una excelente solución hoy en día. Estamos llegando a precios que realmente son muy competitivos con respecto al resto.
Así que eso era por el punto de vista precio, y creo que me quedaba una lámina más. Sí, esto aquí les dejo también un pequeño resumen de las distintas cualidades de cada una de las baterías. Ahí están los monobloques en forma genérica, ¿no es cierto? De las celdas de 2 volts, la batería de litio, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno, en caso que le ayude un poco más a tomar una decisión al momento de ir por una solución, ¿no es cierto? Así que creo que eso es todo. Eso es todo. Yo no sé si tienen alguna consulta o alguna aclaración. Yo tengo una consulta con respecto a los bancos de batería. ¿Cuánto es la capacidad que se puede poner en paralelo? Si son de 4, 3, 5, dependiendo del fabricante. ¿Cuál es el fundamento técnico? ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho perfecto. Ya, perfecto. ¿Cuál es el fundamento técnico? ¿Tiene que ver con el tipo de las conexiones que hay entre baterías? Y, ¿tiene que ver con la química de las baterías? ¿Qué tiene? Sí. ¿Cuál es el corriente ahí? Que se puede poner de 3, de 4. Sí, mira, nosotros como empresa recomendamos no poner nunca más de 3. Tú, como bien dice, vas a leer fichas técnicas de batería donde los mismos, las mismas marcas van diciendo, las mismas empresas dicen, mira, tú puedes poner hasta 5 bancos. O hay gente más osada, instala 10 bancos. Y como yo les decía en medio del curso, yo he visto hasta 32 paralelos aquí en Chile. Es un horror. Ahora, ¿cuál es buena la pregunta? Porque ¿qué es lo que produce? ¿Por qué no se instalan más? Es porque cuando tú modelas una batería, ¿no es cierto? La batería tiene una resistencia interna, ¿cierto? Entonces, cuando tú pones los bancos en paralelo, y tú metes, por ejemplo, 10 amperes por los paralelos. Entonces, al primero le van a llegar los 10 amperes, pero el primer banco de batería va a usar parte de esa energía. Entonces, al siguiente, supongamos que al siguiente no le van a llegar los 10 amperes, le va a llegar, extrememos el ejemplo, 9 amperes, porque se gastó 1 ampere en la resistencia interna del primer paralelo. Entonces, si ese fuese el valor, al segundo le van a llegar solo los 9 amperes, al tercero ya le van a llegar 8 amperes. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú haces circular 10 amperes por un paralelo que supuestamente debería llegar los 10 amperes a todos al mismo tiempo, finalmente las últimas filas del banco, los últimos paralelos, casi no le llega corriente, y esos bancos empiezan a morir. Y como las baterías nivelan hacia abajo, siempre se nivela hacia abajo, entonces va muriendo el último, va a hacer que empiece a morir el que viene. Y así. Entonces, el efecto práctico de esto es que los bancos de baterías duran mucho menos. Perfecto. Sí, entonces, sí, disculpe, esto lo había visto estaban utilizando barras de cobre, ¿sabes? Que se utilizaban, que igual aumenta un poco la inversión, pero claro, era ese el fundamento, claro, que quería. Hay balanceadores de batería, ¿cierto? Pero cuando tú ya llegas a tener 32 paralelos, te aseguro que el efecto es cero. No, es muy difícil. Es muy difícil que todo balanceadito. Y para cerrar, para otras preguntas, ¿esto con el litio también tiene el mismo efecto? El litio, es que el litio no, porque no tiene el efecto, porque tú puedes poner hasta, por ejemplo, en banco de 13,8, la limitante es 32 bancos. O sea, son como 400 kilowatts que tú podías tener. No, porque como son hechas como dije al principio, con celdas de potencia, te entrega la potencia que necesita la carga. Yeah, y todo esto está orquestado por el BMS, que significa Battery Management System, que es el que maneja la batería. Porque, como comentario freak, digamos, las baterías de plomo, la curva de descarga es como media acostada, así
es el momento donde uno necesita una pizarra, ¿no es cierto? Es bien así, entonces yo me voy poniendo voy viendo la tensión de la batería y yo puedo saber en qué nivel de descarga está. Mido la tensión y sé en qué nivel de descarga está. La batería de litio, la curva de descarga es plana. Entonces yo siempre voy a medir, no sé, 24 volts, por decir algo. Entonces está al 100%, está a 24 volts. Está a 50%, 24 volts. Está a 20%, 24 volts. Entonces, ¿cómo saber en qué parte de la curva estoy? Si la batería está en 24 volts, pero la tengo 100% cargada o la tengo al 50%. Entonces el BMS prácticamente lo que hace, él cuenta la energía que entra y cuenta la energía que sale. Y en los extremos, entre 95 y 100% de carga y entre 5 y 0% de descarga, es donde se producen los quiebres en la curva plana. Y es ahí cuando llega en esa fase, el BMS identifica que está en ese punto y ajusta su nivel. Entonces, prácticamente el BMS es el que va orquestando todo esto, cuenta los electrones que entran, cuenta los electrones que salen, va viendo las temperaturas de las distintas celdas. Por ejemplo, si hay más de 50 grados en la sala, corta el suministro de energía, cuida la batería. ¿Te fijas? Él es el que hace todo esto. Entonces, junto con todo esto, por eso las baterías se van cableando, porque cada módulo va cuidando su salud y le pasa la información a través de este cable de datos que digo yo que se van cosiendo entre un módulo y otro, se va juntando la información y todo llega al BMS. Y el BMS sabe cómo está cada uno de los módulos de su batería. Y eso lo reporta. Y eso analiza y te da un error, si es que hay un módulo que está con algún tipo de problema. Son baterías mucho más inteligentes. ¿Te fijas? Perfecto, muchas gracias. Muy buena todo. Sí, con eso quería, quería ahondar en una cosita, quería consultar. Las baterías de litio, cuando tú conectas todos estos bancos, he visto en algunos tutoriales en internet que existen algunas que se instala la primera como maestra y todo el resto de las baterías como esclavo, o aquí el BMS atiende a todas las baterías por igual. El BMS atiende a todas las baterías por igual. Perfecto, gracias. Sí, y tú lo que haces es, como te decía, comunicarlas entre ellas para que sepa, y tú les vas dando con un deep switch, ¿cierto? Nos va a caer a otra lágrima a todos los ingenieros, digamos, en código binario, tú les vas dando a cada módulo la dirección. Entonces, 00000, esa es la primera, 0001, 10, 11, y así empieza en binario a numerar las baterías, y ellas se reporten con esa dirección. Entonces, podéis tener 32 módulos conectados y le dice, yo soy el módulo 20, esta es mi condición. Y el BMS va capturando toda esa información y sabe cómo está cada uno de ellos. Ya, perfecto, me queda claro. Ya. Sí, yo lo vi en un tutorial, de hecho, Ok, gracias. Claudio, hay una pregunta de Álvaro que dice, las baterías de litio se compran por kilowatt hora. ¿Cuál es la de menor tamaño? Las que vendemos nosotros, que son las BID, y no puedo hablar de otra marca, digamos, porque no las conozco básicamente, la menor es de 2,5 kilowatts. Entonces, se van creciendo en unidades de 2,5. Entonces, viene un gabinete, que es como un frigobar, con cuatro ranuras, y cada ranura tú le puedes poner un módulo de 2,5 kilowatts. Entonces, viene el gabinete con su módulo de 2,5 kilowatts. Si después tú quieres ampliarlo, solo compras el módulo, lo instalas, es como un VHS que se instala, se cablea el cable de energía, de datos, y te queda lista, ya te quedó de 5 kilowatts. Y 7,5, 10. Y de 10 nos saltamos al modelo de 13,8. Y esos son los modelos actualmente que están en el mercado. Van a venir otros modelos de un poquito más, 15 y algo, pero eso todavía no ha llegado a Chile. Perdón, una cosa. ¿Qué tan cierto es esto de que tú pones, por ejemplo, las baterías, cuando terminas tu instalación y pones tus baterías de litio y echas a andar el sistema,
En general, todos los tutoriales de empresas extranjeras te dicen y les recomendamos dejar el sistema solar cargando sus baterías por 2 días antes de empezar a usarlo. Por lo que estamos viendo no es necesario. Si tú me dices que le puedes meter toda la energía de golpe al litio y cargarlo rápidamente, no debería ser necesario eso, ¿no? No es necesario. Eso yo te lo recomendaría, 2 días también es harto. Yo lo recomendaría para un banco de baterías de plomo. Perfecto. Porque la idea es... Sí, porque la batería de plomo en el fondo pudo haber estado 2 meses en bodega y la forma es levantar la batería al 100% y la forma de levantar la batería al 100% es cargarla sin generar descargas. Entonces tú la levantas, te aseguras que realmente esté al 100% y ya empiezas a usarla. La batería también tiene un efecto en la batería de plomo, no lo mencioné, pero a lo mejor es interesante el dato. Cuando la batería está nueva, no está al 100%. Después de un par de, creo que después de una semana, llegan como al 90, 95, y con el uso llegan al 100. Entonces, uno no lo percibe, digamos. Pero las baterías vienen así, vienen como al 90, 95, y empiezas a usarla con las cargas, descargas, y ya logras que lleguen al 100%, su capacidad nominal. Perfecto. ¿No tienen ningún tipo de memoria, como antiguamente las baterías níquel, cadmio, nada? Claro. O sea, Bueno, por eso microciclos y murieron, ciclos no le afectan. No, por eso murieron ahí que el cadmio, una de las razones, otra por el cadmio también, que es bien nocivo, digamos. Pero sí, la memoria las mataba. Gracias. Hay otra pregunta de Manuel que dice, ¿hay registro de alguna falla electrónica en el controlador de las baterías de litio? ¿Cuáles deben ser los cuidados de la instalación? ¿Me repite la pregunta? No la entendí. ¿Hay registro de alguna falla electrónica en el controlador de las baterías de litio? ¿Cuáles deben ser los cuidados en la instalación? Por lo menos nosotros no tenemos registro de esto. Debe haber, o sea, todo falla y todo debe tener una tasa de falla, pero debe ser mínima. Por nosotros no hemos visto ninguna falla así del BMS. Ahora, como te digo, al ser un elemento electrónico, no hay ningún problema. Ahora, estas baterías vienen con 10 años de garantía. Entonces, si llega a pasar algo en el BMS, entra por garantía, a no ser que venga con un hachazo al medio, digamos, o incinerado, digamos, que no lo cubriría. Pero si se echa a perder el BMS en forma natural, entra la garantía, son 10 años. Esa es la seguridad que tienen los fabricantes de baterías de litio, que te permite dar esas coberturas, ¿te fijas? Y en cuanto a los cuidados de la instalación, es súper sencillo porque cada batería viene con sus terminales de continua, que lo único que tienes que hacer es conectarlo y conectarlo a la barra. Y de la barra continua tú sales a tu inversor. El resto es un cable RJ45 que tiene un pineado especial, que con un BDCAN, que es el que conecta el BMS con el Color Control o el Venus, lo que sea que esté monitoreando. Y es eso, el cable también viene armado, así que es conectar el RJ45 en un lado, se conecta en el otro, y ya está. El resto es configuración como se configura cualquier inversor, cualquier regulador. Perfecto. Hay una pregunta más. En proyectos de subestaciones, ¿qué modelos son recomendables? ¿Y cómo su dimensionamiento de diseño? Ya. Para una subestación, yo me imagino que lo que se está persiguiendo aquí es el peak shaving, ¿no es cierto? Son otro tipo de soluciones. Estos son como para sistemas aislados. Pero si se quiere para una subestación, estamos hablando de, no sé, de muchos kilowatts, 500 kilos, 1 mega, son otro tipo de sistemas que ya vienen prearmados. Son una especie de contenedores, ¿no es cierto?, que ya viene incluso con los inversores dentro, viene toda la parte rectificada, viene completo. Entonces uno conecta la parte de paneles por un lado y sale a la subestación con el otro. Pero no es este tipo de soluciones. Esperamos
No, es buena la pregunta, vamos a investigar. Y yo sé que hay un par de empresas que están trabajando en esto, que están trayendo o van a traer este tipo de soluciones. Vamos a ver, vamos a investigar a ver si hacemos otra charla y podemos hacer la charla de ese tipo de soluciones en particular. Es buena Sí. la consulta. Sobre todo como para PMGD, como que va un poco por ahí. Sí. Y después dice, en la lámina de las baterías monoblock, dice que las AGM y GEL son sensibles a sobrecarga. ¿A qué se refiere? Que si tú a los golpes de corriente. O sea, por ejemplo, si tú le vas a poner a una batería abierta, ya dijimos que la cargamos en bulk con un 15%, un 20% de tu capacidad nominal. Si te equivocaste y le pusiste un 25, un 30, el efecto que se va a producir es que va a hervir un poco más de lo normal, va a evaporar y se te va a evaporar el agua y vas a tener que rellenarla. Cuando tienes la batería sellada en gel o en AGM, no lo puedes hacer. El efecto que se produce es se infla y se seca el gel o el material AGM. Entonces, si tú la sobrecargas por error, mataste la batería. A diferencia de que si es abierta, a lo más se te va a secar, si te diste cuenta a tiempo, vas a poder rellenar. Si se te secó completamente, podrías llegar a salvarla, o puede que no. Pero existe esa posibilidad. En las selladas no se puede. Oye, Claudio, una consulta con respecto a eso. Pero la AGM, que son selladas, ¿no entra el controlador de carga a salvaguardar esa condición? Claro, me estoy poniendo en el caso de que tú hayas dimensionado mal, por ejemplo. De acuerdo. O lo que pasa muchas veces también ocurre, es que las baterías mueren cuando les pones mucha corriente o le pones muy poca corriente. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú dimensionas un sistema y le pones, por ejemplo, un 5% de su capacidad nominal, va a estar entregando muy poquita corriente y la batería va a tratar de levantar voltaje, ¿cierto? Le va a costar mucho, ya no van a ser 2 horas, van a ser 8 horas tratando de levantar voltaje, no sé, 5, estoy inventando. Y después, si tú no configuras bien el inversor o el regulador, porque finalmente tú puedes, depende de la curva, la carga, la fase de absorción, cuando realmente se carga y se empieza a hervir esta cosa, ahí no necesitas tanta corriente, pero se hace proporcional a la cantidad de horas de bulk. Entonces, si son 2 horas de bulk y 4 horas de absorción, cuando hierve, ¿no es cierto? Va a tener, y lo hace el bulk, lo hace en 4 horas, te va a dar 8 horas de absorción. Va a tener hirviendo la batería por 8 horas. Esto tú lo puedes configurar en los inversores. Hay una parte donde tú le puedes decir que no pesque la cantidad de horas de bulk, que es lo que tendrías que hacer en estos casos. Pero si no lo hiciste, y el sistema empieza a cargarte y carga por mucho más rato, y tiene hirviendo la batería por mucho rato, va a matar la batería. Y es así como salen las baterías, como te decía yo, las baterías hinchadas, las baterías reventadas. Es el efecto. Piensa tú que además la mayoría de las baterías que son de buena calidad y que son realmente con válvula BRLA, la válvula libera el gas a los 2 PSI, en algunas liberan hasta los 5 PSI. Pero cuando son 100% selladas y no hay válvula, la presión empieza a darse, no tiene por dónde escapar. Como te decía, todas gasifican. Entonces, va a buscar su punto de salida, no lo va a encontrar y se va a hinchar. Y finalmente va a explotar, si es que no tiene punto de salida y si es que tú le mantienes la corriente, va a explotar. ¿Sí? Las abiertas no ocurre eso. Lo peor que te puede pasar es que se te seque. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Ya estamos en la hora. Me preguntaron bastante en tema a la presentación. Yo entiendo que Royal America va a enviar la presentación y si tienen más consultas, en el fondo ahí pueden preguntar a la base de inscritos. Nosotros por Asesor vamos a subir la grabación de esta webinar a nuestro canal de YouTube. Así que va a estar dispuesto mañana. Mañana lo pueden volver a ver
o compartir con alguien. Así que si estamos listos, Claudio, Perfecto. yo te agradezco mucho. Un gusto, un placer, y le agradecemos la participación como Royal America y la confianza depositada, como le decía, en este seminario, que es un tema un poco árido, ya que sea por web también lo hace más árido, y después de almuerzo, un poquito tuto, cuesta mantener la concentración, pero espero que le haya sido útil y que se lleven, en el fondo, que se lleven herramientas para sus diseños y para hacer mejores cálculos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias, Gracias a ustedes. Adiós. Chao. Gracias, Claudio. Chao, Claudio. Gracias. Muy claro todo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Cristian. Saludos.